Bien, para este ejercicio el enunciado dice la placa ABCD de 2,5 metros de ancho perpendicular a la hoja. Entiéndase que esto es una vista lateral, entonces el ancho no se está visualizando directamente porque está perpendicular a la visual. Y articulada en el punto A y un rodillo en el punto D, pide determinar las reacciones en A y en D para el nivel de agua, considerando que el peso específico del líquido es de 9,81 kilonewton por metros cúbicos, mostrado en la figura. Entonces, acá nosotros tenemos una articulación. Para que entiendan que una articulación sería un apoyo de segundo género. De esto tiene que estar más o menos así como su representación. Esto es un rodillo, que básicamente es como una pelotita, un apoyo de primer género. Y después tenemos obviamente todo lo que corresponde a nuestra barra, ¿verdad? Que sería esto. Voy a cambiar de color para que esto vea un poquito más fino. Esta es la barra ABCD. Entonces, existe un líquido que está obviamente actuando del lado izquierdo, que tiene una columna de agua de 1,7 metros, y nos pide saber obviamente el valor de las reacciones actuantes en este sistema. Haciendo en términos de DSL, nosotros ¿qué es lo que tenemos? Voy a dibujar. Tenemos la barra AB, un poco más, el segmento AB, tiene una cierta inclinación, así, y después tiene la barra hacia atrás. En términos de DSL, nosotros tenemos acá que esto es un apoyo de segundo género, porque es un extremo articulado, y después tenemos un apoyo tipo de primer género. Entonces tenemos fuerzas, una fuerza vertical, una fuerza horizontal acá, y después tenemos acá una fuerza horizontal que puede ser en ese sentido o en este sentido. Yo voy a considerar acá porque me parece mejor. Pero no son solamente la única fuerza, ¿verdad? No tiene peso la placa o la compuerta, porque eso no me dice el ejercicio. Pero el líquido genera sobre este cuerpo una un cierto esquema de presión. Es decir, está generando obviamente un efecto de presión sobre él. Y obviamente eso después se va a transformar en una fuerza que nosotros tenemos que considerar. Entonces, en superficies planas voy a considerar que esto está actuando a lo largo de toda esta superficie de acá. Todo esto es parte de lo que es la presión. Nosotros podemos trabajar de diferentes maneras esto. Voy a trabajar de una manera un poco más larga y después la manera un poco más corta, ¿verdad? Cada punto tiene una diferente presión, ¿verdad? Esta presión que está actuando a lo largo de este punto depende de esta altura, H1. Esta altura está indicada en el gráfico que vale 0,50. Entonces, la presión actuante acá va a ser igual al peso específico multiplicado por la altura 1. En este caso va a ser igual a 9,81 por 0,50. Entonces la presión 1 es igual a 9,81 por 0,5, 4,91 kilonewton por metro cuadrado, ya que estamos trabajando ya con presiones. En este punto también la presión es diferente, ¿verdad? Esto va a depender a partir de esta profundidad que está acá, H2, que va a ser igual a 0,70 más 0,50, o sea, es igual a 1,20 m. Entonces la presión 2 va a ser igual a gamma por H2, es igual a 9,81 por 1,2, la presión 2
va a ser igual a 1,82 es igual a 11,772 kilonewton por metro cuadrado. Y por último queda la presión en este punto que va a depender de esta profundidad, H3, que es 1,7, según lo que nos da el gráfico. Entonces la presión 3 va a ser igual a gamma por H3, es igual a 9,81 por 1,7. Entonces va a ser igual a 9,81 por 1,7, 16,677 kilonewton por metro cuadrado. Bien, esas presiones son iguales en todas las direcciones alrededor de ese punto, siempre que se encuentren en esa misma profundidad. Entonces, sobre una placa recta, nosotros siempre indicamos los gráficos de presiones de esta manera. A partir de la superficie libre se empieza a aumentar y en este punto obviamente él tiene una presión que es igual a la presión 1. Ay, perdón. Por ejemplo, va a ser este esquema. Este es el diagrama de presiones en esta primera parte. En este punto, la presión que tiene que tener es igual a la presión 2, pero como son dos partes de la superficie recta, entonces acá nosotros tenemos que tener una superficie así, o sea, una presión así y también una presión así, perpendicular a la superficie inclinada y perpendicular a la superficie recta. Y después la presión actuante en este punto, que es igual a la presión 3. Entonces tenemos un diagrama de presiones que tiene esta característica y tenemos un diagrama de presiones que tiene esta característica. En estos puntos, las presiones son iguales a P1. En estos puntos, las presiones son iguales a P2 y en este punto la presión es igual a P3. Entonces ese es el esquema de presiones que nosotros vamos a tener sobre esa superficie, eh, superficie recta, una placa recta, pero obviamente tiene una forma doblada, ¿verdad? Una forma eh, que nosotros tenemos que considerar diferentes diagramas de presión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para nuestra sumatoria de fuerzas, sumatoria de momento, etcétera, nosotros deberíamos de conocer las longitudes. Esto vale 1,5 metros, esto vale 0,50, esto vale 0,70, esto vale 0,50. Y obviamente necesitamos conocer el valor de todas las fuerzas actuantes sobre esta superficie. Entonces yo, por ejemplo, voy a hacer es dividir esto, al igual que había hecho con el otro, en figuras conocidas que me permitan a mí obtener mucho más fácilmente las fuerzas. Entonces, por ejemplo, voy a tener una fuerza F1, que es esta. Voy a tener una fuerza F2, que va a ser esta. Una fuerza F3. Una fuerza F4. Y una fuerza F5. ¿Qué es lo que tenemos que determinar? La fuerza actuante de un diagrama de presiones tiene que ser igual al volumen de presiones que se genera sobre esa superficie. Para que entiendan, por ejemplo, yo puedo tener una vista lateral de una barra, pero esto tiene un espesor que se ve de manera tridimensional así, ¿verdad? Entonces, esto se representa en una de las vistas como un diagrama de presiones así, pero esto obviamente representa un volumen tridimensional de presiones. Y otra vez se va a visualizar así.
Entonces, ese volumen de presión es el que nosotros tenemos que determinar. Pero como tiene un espesor constante y tiene una forma geométrica constante en cada sección, o sea, siempre es un trapecio. Bueno, acá yo trazo en cualquier parte y siempre se ve el mismo trapecio. Entonces nosotros podemos trabajarlo como si fuera una vista plana, es decir, solamente enfocarnos en la sección lateral, determinar el centroide de la sección lateral y ese centroide va a ser directamente el centroide para nuestros cálculos de fuerzas. Pero para determinar el valor numérico de la fuerza, el módulo de la fuerza, tenemos que hallar el volumen de todo este cuerpo geométrico que se forma a partir de las presiones. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, para determinar la fuerza F1, yo tengo que multiplicar, perdón, el valor de la presión por la longitud sobre 2 y esto después multiplicar por el espesor para que obviamente esto termine siendo un valor de fuerza. ¿Qué es lo que dice acá al multiplicar la presión 1 por la longitud sobre 2? Determiné el área de la parte triangular que se ve acá. El triángulo que se ve en esta posición representa obviamente a esa figura geométrica que yo terminé acá. Entonces, determino el área lateral y multiplico por un espesor. Esto obviamente ya está considerado. Va a ser P1, era 4,90 por la longitud, que es 0,50 sobre 2, por el espesor, que era 2. El espesor decía en el 2,5 metros. O el ancho, ¿verdad? F1 va a ser igual a 4,95 por 0,5 por 2,5 dividido 2, 3,07 kilonewton, ¿verdad? Ya es fuerza esto. Hago lo mismo para la fuerza F2. Para la fuerza F2 yo necesito calcular esta longitud, porque esa longitud es la que necesito utilizar en la fórmula, ¿verdad? Esto va a ser raíz cuadrada de 1,5 al cuadrado más 0,7 al cuadrado. Según como veo acá en la figura geométrica de esa forma, un triángulo rectángulo tiene base y altura. Entonces va a ser raíz 1,5 al cuadrado más 0,7 al cuadrado es igual a 1,66 metros. Entonces acá voy a multiplicar. F2 tiene la misma altura que P1, ya que en este punto que está acá, esto vale también P1. Entonces esto va a ser P1 por la longitud, llamarle 2 por el espesor. Es un rectángulo, entonces área rectangular por el espesor. Va a ser 4,95 por la longitud, que es 1,66 por 2,5. F2 entonces va a ser 4,95 por 1,66 por 2,5, 20,36 kilonewton. La fuerza F3 es un triángulo que en este caso es la diferencia entre lo que vale P1, que es este, y lo que vale P2, que es este. Entonces básicamente es P2 menos P1 por la longitud 2 sobre 2 por el espesor. Haré el triángulo, que es entonces 11,772 menos 4,905 sobre 2 por 1,66 menos, perdón, por 2,5.
F3, entonces va a ser igual a 11,772 menos 4,905 sobre 2, 1,66 por 2,5, 14,25 kilonewton. La fuerza de F4 es en este caso el valor del rectángulo que se forma acá, que va a tener como base P2, la altura va a ser L sobre 2, perdón, por espesor. Es igual 11,772 por 0,5 por el espesor que es 2,5. Entonces F4 va a ser igual a 11,772 por 0,5 por 2,5. 14,72. Y F5 va a ser igual a P3 menos P2, porque es directamente este valor que es P2 menos P3 que vale todo esto. Por la longitud sobre 2 por el espesor. P3 vale 16,677 menos 11,772 sobre 2. La longitud es 0,5 y el espesor 2,5. Entonces F5, 16,677 menos 11,772 por 0,5 por 2,5 dividido 2, 3,07 kilómetros. Entonces, acá, por ejemplo, para determinar las fuerzas, debería conocer también el valor de este ángulo que está acá. Tangente alfa es igual a 0,7 sobre 1,5. Entonces tengo que obtener el valor del ángulo alfa para poder resolver también las partes de los ejercicios. Voy a sacar el ángulo, si tangente 0,7 sobre 1,5, 25,02 grados. Entonces, yo sé que cada fuerza que yo tengo aplicada acá está formando ese ángulo alfa con respecto a la vertical. F3 y F2 realmente. El resto se mantiene horizontal nada más. Entonces, cuando yo haga mi esquema de DSL otra vez, un poco más ordenado, yo voy a tener acá una fuerza que es F1, voy a tener una fuerza que es F2, voy a tener una fuerza que es F3, una fuerza que es F4 y una fuerza que está acá aplicada que es F5. Aparte voy a tener mis reacciones, que es, por ejemplo, acá la reacción, la horizontal en D, la vertical en D y la horizontal en D. Perdón, en A. Entonces, yo tengo que hacer, por ejemplo, sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0. Acá tengo esto, tienen componentes en relación al eje horizontal también. Y determino el valor de la fuerza horizontal. O si no, sumatoria de fuerza en el eje Y. Y hacer sumatoria de fuerza en el eje Y, que es más corto, ¿verdad?
va a ser en este caso eh, vertical en A más, pero menos F3 por coseno de alfa menos F2 por coseno de alfa igual a cero. F3 valía 14,25, voy a escribir todo de una sola vez, más 20,36 por coseno 25,02. Si no me recuerdo, sí. Entonces la reacción vertical en A yo ya puedo calcular sin ningún problema. 14,25 más 20,36 por coseno de 25,02. 31,36 kilonewton. Por ejemplo, yo puedo determinar la horizontal. Puedo determinar la horizontal a partir de sumatoria de fuerzas o a partir de sumatoria de momento. Por ejemplo, yo voy a hacer sumatoria de momento en relación al punto A igual a cero, entonces tengo que sacar cada una de las distancias que yo tengo para estas fuerzas. Por ejemplo, voy a definir que esto es distancia 5, esto es distancia 4. Esto voy a sacar en componentes. Esto, por ejemplo, va a ser mi distancia 1. Y esto voy a sacar en términos de componentes en relación a estos puntos. Yo sé que esta es la mitad. Esto es un tercio de L2 y esto es un medio de L2. Siempre en los centroides de cada figura, entonces tengo que ir determinando esas diferentes distancias. Por ejemplo, D5 es igual a un tercio por 0,5, que básicamente es un sexto metros. D4 es igual a un medio de 0,5, que era esa altura que teníamos acá. Entonces esto es un cuarto. D1 es igual a 0,5 más 0,7 más un tercio de 0,5. Entonces D1, por ejemplo, va a ser igual a 0,7 más 0,5 más un tercio 0,7 más 0,5 más un tercio por 0,5. 1,37. Y me falta determinar, por ejemplo, la distancia un tercio. A ver, un tercio de la base, un tercio de la altura. Este tengo que proyectar otra vez en... Ay, perdón. Las fuerzas tengo que proyectar en horizontal y en vertical. Y después tener en cuenta la distancia horizontal y vertical otra vez que tiene. Entonces, esta ecuación va a ser larga. Sumatoria de momento en relación al punto A igual a cero. Tengo, por ejemplo, acá, fuerza 1 por distancia 1 es negativo, menos fuerza 4 por distancia 4, menos fuerza 5 por distancia 5. Después me queda más horizontal en D por la altura total, que era 1,7 metros. Y cada una de estas fuerzas, como por ejemplo la fuerza F2, genera momento negativo
pero tengo que trabajar con proyecciones. Entonces va a ser por coseno del ángulo alfa y la longitud, que tiene que ser esta altura la que voy a considerar. Perdón, coseno de alfa es vertical. Entonces esto voy a multiplicar por la longitud, que es un medio L2 por coseno de alfa, menos F2 seno de alfa, y en este caso la altura va a ser igual a 0,5 más un medio L2 por seno de alfa. La fuerza de F3, prácticamente lo mismo. F3 por coseno de alfa por un tercio de L3, perdón, de L2 por coseno de alfa. Menos F3 por seno de alfa por un tercio, es 0,5 más un tercio de L3 por seno de alfa. Y todo esto igual a cero. Es mucho más largo porque obviamente tengo demasiadas fuerzas. Pero de acá yo puedo obtener el valor de H sub D. H sub D, por ejemplo, va a ser igual a F1, 3,07 por distancia 1, que es un sexto, menos la fuerza 4, que es 14,72, perdón, más 14,72 por un cuarto, que es la distancia, más las fuerzas, perdón, es que no es un cuarto, 1,37. Más este es, la fuerza 5 es 3,07 por un sexto. Después de esto es más. Por ejemplo, acá tengo F2, era una sola fuerza, que es 20,30. Entonces te voy a multiplicar por un medio por la longitud 2, que era 1,66 por coseno cuadrado de 25,02. Y a esto le voy a sumar seno de 25,02 por 0,5 más un medio por 1,66 por seno de alfa. Qué largo. Más F3, que era 14,25. Acá se multiplica por un tercio por 1,66 por coseno cuadrado de alfa, 25,02, más seno de 25,02 por 0,5 más un tercio por 1,66 por seno de 25,02. Y todo esto después se divide entre 1,7. Entonces vamos a ver cuánto sale. 3,07 por 1,37 más 14,72 por un cuarto, que es 0,25, más 3,07 por un sexto, es
Más 20,30 por 0,5 por 1,66 por coseno de 25,02 al cuadrado más 0,5 seno 25,02 más 0,5 por 1,66 por seno de 25,02 al cuadrado. ¿Qué escribí todo? Revisamos. Y a esto le sumo 14,25 por paréntesis, un tercio, 1,66 por coseno 25,02 al cuadrado más 0,5 por seno 5,02 más un tercio por 1,66 por seno 25,02 al cuadrado. Y esto dividido entre 1,7. 23,79. Entonces, con esto yo obtengo la fuerza en D horizontal y puedo sacar también la fuerza en A horizontal a partir de la sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0, que son F1 más F4 más F3 más F5 más F2 más F3 se suman, pero por proyección que va a ser por seno de 25,02. A esto se tiene que sumar la horizontal en A más la horizontal en D, más todo esto, igual a 0. Bueno, mi horizontal en D estaba opuesta, luego, entonces voy a cambiar de signo. Entonces la horizontal en A va a ser igual a la suma de todas las fuerzas, F1, va a ser 23,79 menos, en este caso sería 3,07 más 14,72 más 3,07 más, acá esto sería 14,35 más 14,25 más 20,36. 14,25, 20,36 por seno de 25,02. Y ahí obtenemos el valor de la horizontal en A. Entonces, 23,79 menos 3,07 por 2 más 14,72 más seno 25,02 por 14,25 más 20,36. Sale menos 11,71 kilonewton. Entonces, la horizontal en A o las fuerzas actuantes en A están la fuerza horizontal que es 11,71, la vertical que era igual a 31,36 y en D actúa una fuerza que es de esta manera y tiene valor 23,79 kilonewton.
Esto, por ejemplo, es una expresión mucho más larga o mucho más complicada de poder hacer. Hay otra forma que es mucho más simple y mucho más directa, pero obviamente requiere de tener el concepto de aplicar superficies, o sea, encerrar la superficie en términos de superficies rectas. Por ejemplo, ay, yo copié hace rato acá. Voy a copiar esta misma superficie. Yo quería resolver un poco más rápido. Lo que hubiera hecho es, por ejemplo, acá, considerar dos superficies de referencia. Por ejemplo, voy a considerar esta superficie vertical que pase por el punto A, esta superficie horizontal que pase por el punto B. ¿Qué es lo que yo hago? Considero las presiones generadas sobre esas superficies. Sobre esta superficie, obviamente, voy a considerar una única presión del tipo triangular, porque obviamente desde la superficie libre ya prácticamente actúa una misma presión. Y acá yo voy a tener un volumen de agua encerrado. Acá arriba no hay presiones porque obviamente no hay ya directamente la superficie de líquido, o sea, no tiene ninguna presión actuante, todo es agua. Y acá ya es aire, entonces no hay ninguna presión, pero sí voy a tener un volumen de agua que estaría delimitado por el líquido que existe en esta parte de acá. Entonces, ese líquido yo voy a reemplazar por dos valores de pesos. Un peso que actúa en este punto que va a llamarse W1 y un peso que actúa en este punto que es el W2. Entonces, yo voy a tener W1, W2, que son los valores de fuerza a determinar ahora, y una fuerza horizontal existente acá. Esto va a depender de la presión 3. Entonces, la fuerza horizontal, por ejemplo, es igual a presión 3 por la profundidad, que es L, por el espesor. La presión 3 era 16,677, si mal no recuerdo, que habíamos calculado hace rato, 677. La profundidad es 1,7 y el espesor es 2,5. Entonces la fuerza horizontal es igual a 16,677 por 1,7 por 2,5. La fuerza horizontal es 70,88 kilonewton. Luego tengo la fuerza. Profe, eso no tiene que ser sobre 2. Ah, sí, sobre 2. Gracias, gracias, gracias. Sí. Entonces, este tiene que ser acá, la mitad. Dividido 2, 35,44. Sí, 35,44. Y las fuerzas verticales que actúan en este caso sería calcular W1 y W2. Como son volumen de líquidos lo que van a actuar acá, nosotros directamente lo que hacemos es multiplicar las dimensiones geométricas, sacar el volumen y multiplicar por el peso específico. Es decir, esto vale 0,7 por la longitud de la base para el triángulo, que es 1,5, sobre 2, multiplico por el espesor, que es 2,5, y multiplico por el peso específico, que era 9,81. Ese sería todo el peso que existe en esta zona de acá. En este caso sería 0,7 por 1,5 sobre 2 por 2,5 por 9,81. 12,88 kilonewton. Y la W2 es el área del rectángulo que sería 0,5 por 1,5 por 2,5 por 9,81. Entonces, 0,5 por 1,5 por 2,5 por 9,81. En este caso, 18,39.
kilonewton. Entonces, por ejemplo, si yo hago el DCL acá, considerando la vertical en A, haciendo mi sumatoria de fuerza en I, vertical en A, menos W1 menos W2 tiene que dar igual a 0. Entonces la vertical en A tendría que ser la suma de 12,88 más 18,39. Vertical en A, entonces sería 12,88 más 18,39. Tendría que salir el mismo valor que calculamos hace rato, 31,27 kilonewton. Creo que salía igual. Por los decimales tal vez salió un poco más, porque el otro usé el ángulo, la proyección y capaz por eso no salía exacto. Pero tendría que salir el mismo valor que la vertical que calculamos hace rato porque es el mismo esquema de presiones. Solamente que ahora consideramos un poco eh, más grande o la superficie de referencia, pero el resultado tendría que ser el mismo. Y en las fuerzas horizontales, obviamente, nosotros podemos hacer por sumatoria de momento, donde en este caso, esta altura ya sabemos que es un tercio. Perdón, voy a mostrar acá. En este caso, este acá. Acá nosotros tenemos la fuerza horizontal, que es del diagrama de presiones triangulares, que estaría actuando a un tercio de la altura, que es un tercio de 1,7. La fuerza horizontal, la fuerza vertical W1 actúa a un tercio de la base, que sería en este caso un tercio de la base, que es 1,5, y la fuerza W2, que actúa a 0,5 de la base, un medio de la base. Entonces, en mi sumatoria de momento, yo puedo considerar también la horizontal en D. Tengo que sumatoria de momentos en A igual a 0. Tengo la fuerza horizontal multiplicado por un tercio de 1,7, genera momento negativo, menos W1 por un tercio de 1,5, menos W2 por un tercio, perdón, un medio de 1,5, más H sub D por 1,7 tiene que ser igual a 0. Entonces esto es mucho más fácil de resolver en sistema de ecuaciones. Entonces esto va a ser horizontal en D, va a ser igual a la horizontal, era 25,44 por un tercio de 1,7 más 12,88 por un tercio de 1,5 más 18,39 por un medio de 1,5 sobre 1,7. Entonces la horizontal en D debería de salir igual al valor que calculamos hace rato. 25,44 por un tercio por 1,7 más 12,88 por un tercio de 1,5 más 18,39 por un medio de 1,5 dividido 1,7, 23,71 kilonewton. Entonces acá nosotros tenemos que anteriormente calculamos y 23,79 nos sale, o sea, por los decimales. Y obviamente acá nosotros sabemos que en la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 tenemos fuerza horizontal más horizontal en A más, o sea, menos en este caso horizontal en D igual a 0.
Sacamos el valor de la horizontal en 35, perdón, 23,71 menos 35,44. H sub A, 23,71 menos 35,44. Sale prácticamente el mismo valor. Negativo 11,73 kilonewtons. Acá obviamente salía 11,71. Prácticamente el mismo valor. O sea, nosotros para este tipo de ejercicios podemos optar cualquiera de los dos métodos. Obviamente algunos siempre conviene más que otros, pero en el caso de superficies rectas, por ejemplo, nosotros podemos adoptar cualquiera de los métodos de resolución. ¿Cuál es la ventaja de uno? Que obviamente en uno tenemos demasiadas fuerzas y tarda mucho más tiempo en resolverse, en el otro tenemos menor cantidad de fuerzas, son en direcciones específicas, horizontal y vertical, entonces prácticamente es mucho más rápido de resolver. Pero en ambos casos, en ambos métodos, siempre tiene que dar el mismo resultado. En el primer método nosotros generalmente lo utilizamos cuando tenemos barras rectas, porque obviamente nos conviene muchas veces utilizar una única presión actuante sobre la superficie, ¿verdad? Básicamente descomponemos en una superficie, o sea, un diagrama de presiones que actúa de manera perpendicular a la superficie de referencia, que es la compuerta. El otro método nosotros lo utilizamos para superficies curvas. ¿Por qué? Porque en esos casos nosotros no podemos trazar el diagrama de presiones perpendiculares. Entonces lo que hacemos es teorizamos o generamos una superficie teórica horizontal y vertical que cubra toda la superficie de referencia. Y a partir de ahí nosotros resolvemos el ejercicio considerando las presiones horizontales, las presiones verticales y el peso del líquido encerrado dentro de la superficie curva y las superficies teóricas que nosotros ensamblamos. Y a partir de ahí se resuelve el ejercicio de la misma manera. Calculamos el valor de las fuerzas, el valor de los pesos, ubicamos esas fuerzas y esos pesos respecto a su centroide, que sería el punto de aplicación de las áreas, y a partir de ahí nosotros obviamente resolvemos el ejercicio. Entonces en este caso tendría que ser acá, por ejemplo, W1. Y ahí obviamente sacamos el resultado. Este método era mucho más corto para este ejercicio. Pero hay veces que el otro método es más corto cuando tenemos una sola superficie, o sea, una sola barra recta que no está doblada así en forma de S. Entonces, obviamente, ya depende de la conveniencia y depende del criterio que ustedes adopten para resolver. Pero de alguna manera, ambos métodos tienen que dar el mismo resultado. Aunque a mí me salió con decimales diferentes, capaz por el redondeo, pero tendría que ser el mismo valor. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Bien, si no hay consultas, entonces tengo hasta acá la grabación.